El capítulo 13 del primer libro de Reyes nos presenta una historia intrigante que, a primera vista, puede parecernos extraña e incluso algo perturbadora. El texto narra la trayectoria de un hombre de Dios enviado desde Judá a Betel con un mensaje urgente de parte del Señor para Jeroboam, el primer rey de Israel. Pero este profeta acabó desobedeciendo las instrucciones divinas y encontró un final trágico. Nunca más volvió a su tierra ni a su casa. Muchas personas no entienden esta historia y hasta se atreven a cuestionar la justicia divina respecto a lo ocurrido con este profeta. Pero el hecho de que Dios haya incluido esta historia tan triste en su palabra indica que hay algo que Él desea enseñarnos a través de ella. Sin duda, este episodio nos revela la soberanía incontestable de Dios, la seriedad de la obediencia a su palabra y las consecuencias de la desobediencia. En verdad, la historia de este profeta anónimo nos enseña que la obediencia a Dios no es negociable y ni debe ser influenciada por voces externas, por más convincentes o autoritarias que se presenten. Y en este vídeo vas a entender todo lo que la Biblia dice sobre el hombre de Dios, que fue asesinado por un león. Todo este relato ocurrió en un momento crítico de la historia de Israel, donde la gloria durante los reinados de David y Salomón había pasado y el reino estaba dividido. Para quien no lo sepa, después de la muerte del rey Salomón, el reino unificado de Israel se dividió en dos debido a políticas opresivas y a la insensatez de su hijo, Roboam. El reino del norte fue formado por tribus israelitas y se conocía como Israel, bajo la liderazgo de Jeroboam, un antiguo oficial de Salomón. Mientras tanto, el reino del sur, compuesto por las tribus de Judá y Benjamín, continuó bajo la dinastía davídica con Roboam como su rey. Esta división marcó un periodo de inestabilidad política y espiritual, con los dos reinos frecuentemente en conflicto. Aunque Jeroboam tenía la permisión divina para dividir políticamente el reino, ya que esto era parte del juicio de Dios contra la casa de Salomón por sus desvíos, no tenía permisión para dividir la adoración del pueblo de Israel. Sin embargo, cayó en el error de querer garantizar la continuidad de su poder a cambio de alejar al pueblo de la adoración en el templo de Jerusalén. Para esto, estableció centros de adoración idolátrica en Betel y Dan, introduciendo becerros de oro como objetos de adoración e instituyendo un sacerdocio alternativo. Estas acciones no solo desviaron al pueblo de Israel de la verdadera adoración al Señor, conforme establecido en la ley mosaica, sino que también representaron una rejección directa a la soberanía de Dios y a su elección de Jerusalén como el lugar de su morada especial en aquel tiempo. Entonces, ese acto de Jeroboam de instituir una adoración paralela en Israel era ilícito y merecedor del juicio divino. Betel, el lugar donde el hombre de Dios fue enviado para profetizar contra el altar idolátrico, es bastante significativo en las páginas bíblicas. Su nombre significa casa de Dios, y fue allí donde Jacob tuvo su visión de los ángeles subiendo y bajando una escalera que alcanzaba el cielo, un encuentro que marcó a Betel como un lugar de revelación divina. Entonces, la elección de Jeroboam por Betel como un centro de adoración idolátrica fue, por lo tanto, no solo estratégica, sino también profundamente irónica, transformando un lugar donde el Señor se había revelado al patriarca de la nación en un escenario de rebelión y apostasía. La misión del hombre de Dios a Betel ocurrió exactamente contra este trasfondo de desprecio y desafío a la autoridad divina. Él fue enviado para profetizar contra el altar de Betel y condenar la idolatría y la rebelión de Jeroboam. Pero al final, su propia vida acabó convirtiéndose en un símbolo de la urgencia en escuchar el llamado de Dios a la fidelidad y la santidad. El profeta enviado en esta misión era un servidor anónimo de Dios. Su nombre no aparece en ningún lugar en las Escrituras, y cualquier intento de identificarlo es inútil. Pero esto no tiene importancia, y el hecho de que Dios eligiera un mensajero anónimo para enfrentarse a un rey no causa extrañeza a todos aquellos que saben que frecuentemente Dios usa a los pequeños y desconocidos para cumplir sus propósitos divinos, demostrando así que el poder y la autoridad verdaderos residen no en posiciones humanas de influencia, sino en la obediencia a la palabra de Dios. Al llegar a Betel, el hombre de Dios no solo profetizó contra el altar idolátrico construido por Jeroboam, sino que también anunció un signo inmediato de su veracidad. Dijo que el altar se rompería y las cenizas que estaban sobre él serían derramadas. Esto era más que un juicio contra la idolatría practicada, sino también una declaración profética del inevitable declive espiritual y político de Israel bajo la liderazgo de Jeroboam. Mientras el hombre de Dios profetizaba contra el altar en Betel, otro evento extraordinario ocurrió.
El rey Jeroboao, confrontado con la audaz condenación de su altar idolátrico, extendió su mano contra el hombre de Dios, quizás en un gesto de amenaza o comando para arrestarlo. Este acto de agresión contra el profeta no pasó desapercibido a los ojos del Señor. De manera inmediata y sobrenatural, la Biblia dice que la mano que Jeroboao extendió se secó y se volvió incapaz de moverla. Este signo milagroso sirvió como una manifestación tangible del poder de Dios y una advertencia contra aquellos que se oponen a su voluntad y a sus mensajeros. Este incidente reafirmó la autoridad del hombre de Dios y la verdad de su mensaje. También demostró la misericordia y la soberanía de Dios en sus actos. Entonces, Jeroboao, humillado y asustado, pidió al profeta que orase al Señor para restaurar su mano, y misericordiosamente, Dios atendió esa petición. Aunque Dios no lo consideraba inocente, la Biblia dice que Él es lento para la ira. De hecho, muchas veces Dios muestra misericordia incluso a aquellos que se oponen a Él, y esto sin duda también es un llamado al arrepentimiento. La mensaje entregada por el hombre de Dios al rey de Israel incluía también una profecía impresionante sobre un evento futuro que ocurriría 3 siglos más tarde. Él profetizó el surgimiento de un rey llamado Josías, que nacería en la línea de David. Este rey, a diferencia de Jeroboao y de muchos que le siguieron, haría lo correcto a los ojos del Señor. Él destruiría los altares idolátricos y cumpliría con la palabra de Dios, atacando la propia idolatría que Jeroboao había establecido. La especificidad de esta profecía realmente es algo extraordinario. El rey Josías fue anunciado alrededor de 300 años antes de su reinado. Esto destaca la omnisciencia de Dios y su soberanía sobre la historia humana, y el cumplimiento de esta profecía es un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios a su palabra y de su plan redentor que se despliega a través de las generaciones. La misión del profeta estaba siendo cumplida con éxito, pero desafortunadamente, él no vigiló. Dios le había instruido a no comer pan, no beber agua y no retornar a Judá por el mismo camino que había recorrido al ir a Betel. Al principio, el hombre de Dios se mostró dispuesto a seguir esas órdenes. Incluso el rey Jeroboao invitó al profeta a su palacio para que pudiera recompensarlo, pero el profeta rechazó de manera vehemente la hospitalidad del rey. Esta orden de que el profeta no aceptase la hospitalidad de nadie en Betel probablemente tenía el objetivo de servir como un signo de reprobación de lo que sucedía en Israel. Además, esta orden representaba la separación del servidor de Dios, de las influencias corruptas y de la comunión con aquellos que se habían apartado de la verdadera adoración. Sin embargo, la secuencia de eventos que sigue a la misión del hombre de Dios en Betel es tanto una advertencia como una lección sobre la fragilidad de la fidelidad humana y la gravedad de la desobediencia. La caída del hombre de Dios ilustra dolorosamente cómo incluso los más fieles pueden fallar en su compromiso con el Señor frente a engaños y tentaciones. Cuando ya estaba retornando a Judá, después de haber profetizado contra el culto idolátrico del rey Jeroboao, el hombre de Dios acabó siendo engañado por un viejo profeta de Betel. La aparición de este profeta anciano de Betel marca un punto de viraje en la historia. El texto bíblico describe que este hombre oyó hablar de las acciones del hombre de Dios y por razones no totalmente explicadas en las Escrituras, decidió traerlo de vuelta a su casa, contrariando las instrucciones divinas dadas al hombre de Dios. En otras palabras, el profeta de Betel supo de las restricciones divinas impuestas al profeta de Judá y salió a su encuentro para engañarlo. Al encontrar al hombre de Dios, el profeta anciano de Betel afirmó haber recibido nuevas instrucciones a través de un ángel del Señor, que había ordenado que él volviera a Betel para comer y beber en su casa. El hombre de Dios creyó en esa mentira y volvió para comer en la casa del viejo profeta. Este momento fue crucial, pues reveló la vulnerabilidad del hombre de Dios a la influencia y al engaño, incluso cuando este engaño venía de alguien que parecía ser un compañero fiel en la fe. Al desobedecer la orden del Señor, el profeta de Judá recibió inmediatamente la sentencia del juicio divino de que él no volvería a Judá ni sería enterrado con sus antepasados. Poco después, el profeta de Judá retornó al camino de su casa montado en su asno, pero fue atacado por un león que lo mató. El cuerpo del profeta de Judá quedó tendido en el camino, y curiosamente, el león no devoró al profeta ni a su asno. En vez de eso, el león se quedó parado allí, junto al cuerpo del hombre de Dios, y al lado de su asno. Este detalle subraya la naturaleza sobrenatural del juicio que recayó sobre aquel hombre. Es decir, aquello no fue solo una coincidencia, o la mera mala suerte de un viajante,
que se encontró con un león furioso en su camino, sino que fue el derramamiento del juicio divino y sirvió como un testimonio para todos los que pasaban por allí sobre la gravedad de apartarse de los mandamientos del Señor. Cuando el viejo profeta de Betel supo lo que había sucedido con el hombre de Dios de Judá, él buscó recuperar su cuerpo para enterrarlo. Obviamente, el viejo profeta de Betel entendió que el hecho de que el león no hubiese devorado el cuerpo del hombre de Dios era un signo. Así, él llevó el cuerpo del profeta de Judá a Betel y lo sepultó allí, cumpliéndose el juicio de Dios de que no sería enterrado con sus antepasados. No obstante, el viejo profeta de Betel reconoció que aquel hombre realmente había profetizado de parte de Dios. Aunque había desobedecido al Señor, él percibió que todo lo que el hombre de Dios había hablado se cumpliría, y pidió a sus hijos que, cuando llegase la hora de su muerte, entonces lo enterrasen en el mismo sepulcro en que el hombre de Dios había sido colocado. El registro bíblico termina sin responder muchas preguntas que posiblemente surgen en la mente de los lectores. El texto no explica exactamente por qué Dios permitió que el profeta de Judá fuese engañado, o por qué el viejo profeta de Betel, que actuó con engaño, también no recibió el pronto juicio del Señor. Hay cosas que la Biblia explica, y hay otras que simplemente afirma sin preocuparse en responder nuestros porqués. Después de todo, Dios es soberano, y no debe satisfacción a ninguno de nosotros. Algunas personas intentan cuestionar la justicia divina en este episodio, pero ¿quién es el hombre, con su estándar corrompido de justicia, para querer medir a aquel que es el juez de toda la tierra? Aquí debemos concentrarnos en lo que realmente es importante y que está claro en el texto. Por ejemplo, la muerte del hombre de Dios no anuló la verdad de su mensaje. Por el contrario, sirvió como un testimonio aún más fuerte de la seriedad de la obediencia a Dios. Además, el consentimiento del hombre de Dios en seguir al profeta anciano y comer en su casa refleja una verdad profunda sobre la naturaleza humana, la propensión que tenemos a la desobediencia. La naturaleza humana es como un objeto pesado inclinado al engaño y a la rebelión contra el Señor, y esa desobediencia del hombre de Dios fue más que un acto de fallo momentáneo. Fue también una prueba de que el corazón del hombre es engañoso y necesita de constante vigilancia espiritual. La muerte de aquel profeta a través de un león puede hasta chocar a muchos lectores de la Biblia, pero es innegable que esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad a las tentaciones y la importancia de la obediencia incondicional a Dios. El hecho de que el hombre de Dios, a pesar de su fe inicial y obediencia, cayó ante la tentación, nos recuerda que, independientemente de nuestro estatus o experiencias anteriores de fe, somos susceptibles al error y requerimos una dependencia continua del Señor, a través del Espíritu Santo, para discernir la verdad y resistir al engaño. La Biblia no esconde los errores y las falencias de sus héroes. Nuestro Señor Jesucristo es el único sobre quien las Escrituras testifican que jamás hubo pecado en él. Todos los otros nombres citados en la Biblia fueron falibles, y aquí cabe bien la recomendación del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto. Aquel que piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Pero en todo esto, aún podemos vislumbrar la misericordia de Dios. La historia del profeta de Judá nos muestra que, aunque podemos enfrentar fallos y caídas, el propósito y la palabra de Dios permanecen inalterables y siempre alcanzarán su plena realización. Dios, en su soberanía, puede permitir que sus siervos enfrenten consecuencias severas por la desobediencia, aunque tengamos dificultad de comprender estas cosas. No obstante, Él también es misericordioso, como visto en la preservación del cuerpo del profeta, en la forma como aquel hombre fue enterrado en Betel, siendo reconocido como un legítimo siervo del Señor, y en su profecía final, cumplida sobre Israel. Por tanto, incluso en los juicios de Dios hay propósito y providencia. La verdad es que aún estamos en el tiempo en que el juicio divino se manifiesta mezclado con misericordia. Asimismo, cuando enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones, Dios está en control, y su misericordia siempre está presente, invitándonos al arrepentimiento y a la restauración. Además, vivimos en un mundo repleto de voces conflictivas y de mensajes engañosos. La historia nos enseña la importancia de conocer la palabra de Dios, de buscar su orientación en oración y de probar todas las cosas a la luz de su verdad. La fidelidad a la palabra de Dios y el compromiso con su voluntad deben ser la marca de nuestra vida cristiana, protegiéndonos de los engaños que buscan desviarnos del camino de la rectitud. Aquí hay una alerta urgente para nosotros. Perciba que el hombre de Dios de Judá
fue engañado por un profeta experimentado que afirmó haber recibido una orden de Dios a través de un ángel. Esto nos enseña que debemos estar listos para identificar el engaño, incluso en los lugares más improbables. Difícilmente alguien intentará engañarnos diciendo haber recibido una palabra de Satanás, pero frecuentemente intentarán engañarnos usando falsamente la palabra y el nombre de Dios. Sobre esto, el apóstol Pablo también nos alertó que, aunque un ángel del cielo nos anuncie otro evangelio, sea anatema. Y por fin, la historia de ese profeta anónimo también nos llama a una obediencia incondicional y completa a Dios. Aquel hombre había cumplido con éxito la ordenanza divina hasta que desobedeció cuando ya estaba volviendo a su casa. Esto nos enseña que obedecer parcialmente aún es desobediencia a los ojos del Señor. Somos llamados a seguir a Dios completamente, confiando en su palabra por encima de todas las otras influencias o persuasiones, y la buena noticia es que tenemos al Espíritu Santo para guiarnos y orientarnos en toda verdad. Mi deseo es que este mensaje nos lleve a una mayor fidelidad y a un compromiso renovado con el Dios que nos llama, nos usa y nos redime en su soberana gracia y misericordia. Ahora, escribe en los comentarios si ya conocías esta historia del profeta que fue asesinado por un león y qué lecciones puedes sacar de ella. Y si tienes el deseo de crecer aún más en el conocimiento de la palabra de Dios, puedes estudiar teología con nosotros desde cualquier lugar, a través de videoclases y con certificado de conclusión. Las informaciones están en la descripción del video y en el primer comentario.